Hola amigos, ¿cómo están? Recuerden que la pronunciación en la lengua maya es muy importante. Y aquí les tengo unos ejemplos. ¿Se han preguntado cómo se dice carne y hueso en maya? Hueso se dice de la siguiente forma. Bak, bak, bak. Y aquí les dejo su escritura. Y carne es bak, bak, bak. Como te pudiste percatar, esas dos palabras suenan de una forma similar, sin embargo tienen un distinto significado y se escriben de manera diferente. Pero nuestro ejemplo no termina ahí, ya que hay una palabra también que se pronuncia de manera similar, la cual es enredar o enrollar. Y se dice de la siguiente forma. Bak, 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 bak. Enredar o enrollar. Pero la lección de hoy no termina aquí. ¿Te has preguntado cómo se dice uno, sonido, papel y solo en maya? Estas cuatro palabras tienen una pronunciación también de forma similar, pero pues obviamente significan distintas cosas. Iniciamos con el número 1, jun, jun, jun. 1. Recuerden que este es el número ordinario, sin clasificador numeral, que se los dejaré por acá. ¿Y cómo se dice sonido? Hum, 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 hum. Sonido. Recuerden, hum. Y solo. Jun, 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 jun. ¿Y cómo se dice papel? Juun, 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 papel. Y ahí pudiste identificar la diferencia entre estas cuatro palabras que tienen una pronunciación similar. Sin embargo, para decirlos de manera correcta hay que pronunciarlos de forma adecuada. Es importante recordar que la palabra jun significa número 1, pero en número ordinario, ya que en maya para contar algo en específico requieres clasificadores numerales. Por ejemplo, el clasificador numeral el sirve para contar cosas u objetos. Por ejemplo, el tunich, que significa una piedra. Y para contar personas o animales utilizarías el clasificador tul. Por ejemplo, letie juntul kichpanchupal. Ella es una muchacha muy bonita. Malo, cananta, va. Bueno, cuídate.